Hola, buenas. Otra vez conmigo en la clase de literatura vamos a hablar sobre los cronistas. Esto corresponde a lo que es literatura de la conquista. Bien, vamos a iniciar la clase con algo breve. Bueno, es una clase un poco larga, pero vamos a tratar de ser lo más amena posible. Bien, empezamos. Vemos acá un ángel arcabucero, ¿no? Llamado el ángel arcabucero perteneciente a la escuela cusqueña. Ustedes sabían que este ángel denota un sincretismo entre las dos culturas, la que quiere dominar, que es la española, y la que lucha por no desaparecer, que es la incaica. Pues sí, este ángel arcabucero es una representación pictórica de lo que los indígenas entendían por los truenos, pues, ¿no? Ellos pensaban que cuando los truenos sonaban eran ángeles que tenían, disparaban sus arcabuces. Pero recuerda que esto sucede ya cuando los españoles están ya en el Perú, ¿no? Ellos fusionan su concepto cristiano, el concepto cristiano que adquieren los españoles de ángel, con el animismo que le dan a las cosas, ¿no? Y en la clase pasada vimos lo que es el animismo. Bien, vamos a ver la apreciación de la literatura peruana, ¿no? Literatura de la conquista, primeras manifestaciones, las crónicas, los cronistas, representantes y fuentes que hemos utilizado. Bien, recordemos que la apreciación de la literatura peruana va del siguiente modo. Empezamos primero con lo que es eh, acá, ¿no? Antes estaba la literatura de preinca, ¿cierto? O prehispánica, ¿no? Que se divide en preinca e incaico o quechua. Ahora tenemos que en 1532 se inicia, con la toma de Cajamarca, se inicia la literatura colonial peruana y va a durar hasta 1891, 21, perdón, que termina con la independencia del Perú, al menos en papel, ¿no? Esto tiene esto también se divide en su periodo, ¿no? Por ejemplo, el primer periodo es la literatura de conquista, que va del 32, de 1532, hasta 1569, cuando es que llega el virrey Toledo. Pero tal vez sea un poco más porque el virrey Toledo es el que va a eh, poner las cosas en el orden en el virreinato, ¿de acuerdo? Este primer periodo se le conoce como literatura de la conquista. El siguiente periodo es el virreinato, ¿no? Ya recordemos que Toledo es el que va a... eh, va a poner en orden el virreinato, ¿no? Y dura desde el 1569 hasta 1780 y coincidirá con el final de la rebelión con el final coincidirá con la rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? José el Condorcán, que usted lo debe conocer. Bien, este periodo se conoce como la literatura del virreinato. Ahora, la última etapa de la literatura colonial peruana es la de emancipación, que dura desde 1780, es decir, desde que se reveló Tupac Amaru hasta que el Perú se independiza en el 21. ¿De acuerdo? Estos son los tres periodos que va a tener la literatura. Bien, bueno, todo lo que he dicho está sintetizado acá, ¿no? Vamos a continuar para no cansarlos. Ay, fuimos muy rápido. Bien. Acá, siguiente, ¿no? Recordemos que esta literatura de la conquista, ¿no? La que vamos a ver el día de hoy, la literatura de la conquista, incluye todas las obras que tratan sobre el proceso de descubrimiento y conquista del Perú. Pero, ojo, estamos de la conquista del Perú, porque también de la conquista en Hispanoamérica, que es lo mismo, pero aplicado a Hispanoamérica. Se trata de obras producidas durante el proceso de descubrimiento y conquista del Perú. Eh, lo repetido, no, sí, lo repetido, ¿no? Que se inaugura el 15 de noviembre de 1532 en Cajamarca, ¿no? Con la captura de Atahualpa, y finaliza con la desestructuración del Tahuantinsuyo, ¿no? Que es unos poco tiempo después, y la construcción del virreinato, que precisamente es con la llegada del virrey Toledo. La literatura relacionada a este periodo, aunque no necesariamente escrita durante este marco temporal, pues fueron cronistas que escribieron muchas décadas después, incluso en el siglo XVII. O sea, eso quiere decir que las crónicas van a ser la base literaria de esta época, pero necesariamente no va a hablar sobre, no son cronistas que están escribiendo en el instante, ¿no? Porque hay cronistas que escriben después, vamos a ver eso más adelante. Se vincula a los elementos, los eventos desarrollados antes o durante este acontecimiento. O sea, puede haber toda la conquista, sí, que haya pasado después de la conquista, sí, porque se vincula temáticamente.
Las principales manifestaciones literarias de este periodo son, en un primer momento, las coplas, las primeras crónicas y las cartas de descubrimiento y las relaciones. ¿Qué cosas son las coplas? Las crónicas van a ser, como ustedes saben, documentos históricos, las coplas son poemas populares, las cartas, ¿no? Donde las misivas, pues, ¿no? Lo que enviaban los conquistadores a sus patrones, a sus reyes, y las relaciones que son una especie de diario que tienen los conquistadores. Bueno, después encontramos crónicas más especializadas, ¿no? Porque las primeras eran crónicas hechas por, entre comillas, aficionados, ¿no? O encargados, o crónica, o cronistas, en la marcha, por decirlo de alguna manera, que van aprendiendo mientras están conquistando, van aprendiendo sus crónicas, y tienen una clara intención de reflejar este periodo ya por los años, ¿no? Que es la segunda crónica. Los estudios literarios más importantes realizados sobre este periodo son la Enciclopedia Histórica y Literatura Peruana de Francisco Carrillo y los diversos libros sobre los cronistas antiguos publicados por Raúl Porras Barrenechea, que son dos autores que han estudiado bastante esta época y son recomendables. Bien. Este es el contexto histórico en el que sucede la editorial de la conquista. Tenemos la llegada de los españoles en las costas del norte del Perú actual, ¿no? Especialmente llegan en 1532, aunque habían llegado ya antes, ¿no? Que Huayna Cápac tiene contacto con ellos, ¿no? Y precisamente se enferma de viruela por ello. eh, y fundan la ciudad más antigua del Perú, que es la que queda en Piura, ¿no? San Miguel Tangarará. El fin de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Ganando, ¿quién gana? Gana Huáscar, ¿no? Huáscar captura a su hermano Atahualpa, ¿no? Y lo van a tener preso mientras él se entrevista con los españoles. Captura el Inca Atahualpa, ¿no? Por los españoles y su asesinato, ¿no? Después de haberlo acusado y de 4 delitos, ¿no? Como poligamia, herejía, este, eh, incesto y fratricidio, ¿no? Eh, pero después de haber dado el dinero de su rescate, ¿no? También la fundación de Lima, ¿no? En 1535, 18 de enero, pues, ¿no? Por Pizarro, la guerra civil de conquistadores que va a ser, se inicia entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro por por la tendencia de la ciudad de Cusco, pues, ¿no? Y empieza esta guerra entre los dos, y para solucionar eso se instaura el virreinato, ¿no? Llega el primer virrey, que es Blasco Núñez de Vela, pero será designado, y la consolidación del virreinato del Perú por parte del virrey Francisco de Toledo, también es otra de las características. Bien, la literatura de la conquista técnicamente es una copia del estilo español. Fue escrito en un principio por españoles que llegaron a América en la primera etapa de la conquista, luego fue escrita también por indígenas que se adueñaron de la lengua del conquistador. ¿Para qué? Para poder ser oídos. Bien, acá tenemos que la historia de la conquista, ¿no? En el Perú no es más que un producto del mestizaje, vamos a decir, la fusión de culturas, el castellano y la lectura y la cultura hispánica, pues, ¿no? Se adaptó el español, casi español, la lengua española con el runasimi, que era la lengua que se fusionaron y surgió lo que es la conquista, ¿no? Veremos el ejemplo más grande que es el de Guamampoma, más cercano. Bien, eh, características de esta literatura. Bueno, primero, la literatura de esta época está formada sobre todo por documentos históricos, ¿no? Que son las crónicas. Los escritores de esta época de conquista fueron soldados primero y luego fueron especializados, es decir, ya cronistas que vienen con una formación de cronistas oficiales. Hay un proceso de transculturación, es decir, se fusionan las culturas, ¿no? Entre indígenas, españoles, negros, ¿no? Todos los que van llegando, europeos más que nada y culturas nativas. La imposición de la dominación española supuso, además de la liberación de la literatura escrita, o sea, el español se impuso como lengua dominante, ¿no? Desplazando al quechua. Lo que el mismo proceso que había pasado, ¿se recuerdan? Con el quechua, con otras lenguas a lo largo del imperio, y mientras iban conquistando, lo mismo le pasó a los incas con respecto al español. Surge tras la conquista del Tahuantinsuyo, ¿sí? Y durante también manifiesta las primeras manifestaciones literarias van a ser las coplas, los romances y las crónicas. Las coplas, ya les dije, son poemas cortos, los romances son canciones populares de España, las crónicas son documentos. Destacan las crónicas, ¿no? Son documentos históricos. Eh, los escritores se preocupaban más por la documentación histórica que por la creación literaria. Exacto, ¿no? Ellos van a priorizar el efecto informativo, ¿no? Que buscar el gusto estético de su lector. Fue una creación de gente no versada en literatura, sí. La gente que crea esta literatura
estas crónicas, documentos literarios, no son gente preparada en literatura, no son literatos, ¿no? Son soldados primeros, ¿no? Por lo que es de baja calidad, aunque llegan a ser grandes obras como Garcilaso, que tiene una preparación para ello, y también lo hace Pérez de León, ¿no? Y Juan de Betanzos. Tiene mayor valor histórico que literario, ¿no? La realidad supera la ficción, eso es cierto. Es anónima en su momento inicial y se caracteriza por su viveza, ingenio y sátira también. Recuerden que las primeras coplas los componen soldados anónimos, excepto hay una que en 1527, no recuerdo mal, o 29, Diego de Sarabia la compone, ¿no? Y es una de las primeras crónicas documentadas, porque esta vez que tengo un papel. Los autores no son nacionales, claro, son españoles. Refleja la pugna entre los conquistadores, claro, refleja, tiene como tema central muchas veces la pugna entre la guerra civil que acaece después de la llegada de los españoles. Bien, los momentos. Hay un momento inicial, ¿no? Que es el de contacto. Es cuando llega a España y empieza a contactar a los indígenas, quechuas, se manifiesta a través de la corriente popular, ¿no? Los soldados, sobre todo, los soldados de a pie, los improvisados, corresponde a la soldadesca inculta, portadora de regionalismos y localismos dialectales, ¿no? Claro, los soldados tienen preparación universitaria, no son cultores de la lengua española, no son gramáticos, así que van a hablar a su modo. Y se expresa mediante la copla y el romance. Luego la consolidación que viene después, ¿no? Perdón, se manifiesta a través de la crónica erudita y fue impuesta por funcionarios y misioneros que vinieron con los conquistadores para organizar y administrar el nuevo continente. Atentos con eso, ¿ya? Bien, y su medio de expresión fue la crónica. Vamos acá con las coplas, ¿no? ¿Qué cosas son las coplas? Bueno, las coplas Las coplas eran pequeños poemas, pues, ¿no? Entonces, los primeros soldados que llegaron a nuestro continente eran hombres rudos y casi analfabetos. Esto es cierto, ¿no? Recuerden que cuando Cristóbal Colón quiere llegar a América, no hay embarcaciones, no hay marineros que quieran atravesar el mar desconocido. Por lo tanto, la reina Isabel Católica, que financió su viaje, lo que hace es vaciar las cárceles, ¿no? Con ladrones, delincuentes, criminales para llenar los barcos de Colón y poder atravesar así el mar, ¿no? O sea, los primeros españoles que llegan a América, mejor dicho, América se sienta sobre la descendencia de los hijos de criminales, pues, ¿no? Somos nosotros. Ellos recitaron las primeras coplas, ¿no? Claro, es porque se distraían, cantaban, pues. Las coplas son composiciones muy breves, pertenecientes a una tradición española. Las coplas solían ser cantadas y servían para regresar o burlarse de sus jefes. En el Perú se compusieron muchas coplas durante la conquista, posteriormente se crearon otras referentes a la guerra que vivían los conquistadores. Acá es importante porque la primera copla, como les dije, fue en 1527 por Juan de Sarabia, un soldado que tiene reniega, ¿no? De lo que hace, ¿no? Y la primera copla reniega de la división de Pizarro, a pesar de que estaban sin municiones, sin provisiones, continuar la avanzada mientras manda a Almagro a Panamá por provisiones. Y la copla es esta, ¿no? Pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Se refiere precisamente al recogedor. ¿Quién es? El recogedor es Almagro, que va a Panamá, no a buscar a Pedro Arias, a Pedrarias. ¿Y el carnicero quién es? Francisco Pizarro, que se queda con ellos. Bueno, acá ya es una primera burla y denuncia. Luego tenemos los romances. Los romances también tienen su origen en la tradición popular española. Son más extensos que las coplas, ¿no? Como la copla tiene cuatro versos, el romance tiene hasta 10, y constituye una hermosa mezcla de literatura épica, ¿no? Porque cantan hazañas, ¿no? Populares sobre todo. O sea, las hazañas, siempre los soldados tienen sus héroes, pues, ¿no? En relativo a eso, ¿no? Y están casi ligadas al amor. Bueno, las cartas son de índole más personal, más íntima, más intimista, y dan hechos, pero desde un punto de vista personal, muy personal, ¿no? Un ejemplo es Hernando Pizarro, ¿no? Un medio hermano de Francisco Pizarro, quien escribió cartas que tienen gran valor histórico, ¿no? Su carta data de 1533. Recuerden que él quedó gobernando Cusco mientras Pizarro estaba en Lima. Estaba dirigida a la audiencia de Santo Domingo. Se le considera como la primera crónica de la conquista, esta carta. Los diarios. Los diarios hablan de sentimientos y emociones de los colonizadores al momento de llegar a América, ¿no? O sea, va a dar su asombro. Precisamente el más recordado es el trío a bordo de Cristóbal Colón, ¿no? Y quien precisamente es el primer cronista en América Latina, el cronista de Indias, ¿ya? ¿Por qué dicen cronista de Indias? Recuerden que cronista de Indias era el puesto que ocupaban todos los soldados que llegaban desde América.
Luego tenemos las crónicas. ¿Qué son las crónicas? Las crónicas la crónica es un género que no nació en América, nació en Europa, ¿no? Durante el medioevo. Los españoles lo usaron bastante para poder relatar o mejor, recordar, perpetuar la memoria de hechos notables, ¿no? Que hacían los seres, los reyes o los santos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Alfonso el Sabio que pues, crea la escuela de cronistas, pues, ¿no? ¿Qué es la crónica? Es una versión histórica, ¿no? Que funciona como un documento oficial y escrita, usualmente por un testigo de los hechos, ¿no? O sea, un testigo que está viendo de primera mano, pero también hay crónicas que son de segunda y tercera mano, ¿ya? Al mismo tiempo que estos se producen. En otros casos, la información se obtiene interrogando a los factores del acontecimiento, de segunda mano, pero siempre dependerá del punto de vista del cronista, es decir, que la crónica es subjetiva, no, no es parcial, por eso es que la crónica no puede ser historia, versiones, por lo que las versiones de un hecho variarán siempre con este, ¿no? Por ejemplo, Atomic Camarca hay más de 18 versiones, ¿no? Y cada cronista va cambiando de versión. Para unos cronistas Pizarro es el malo, para otros es Atahualpa el soberbio, ¿no? Y siempre va a haber, depende, es de quién lo cuente, ¿no? Si lo va a contar un pizarrista, entonces hará que da mala liga para justificar el accionar de los españoles. Si es un cronista indígena un antipizarrista, va a crear una crónica, que diga, que relate, ¿no? Esto como que eh, lo, eh, como que Pizarro era muy despiadado, muy cruel, ¿no? Para hacer lo que da mal, ¿no? Y vemos que va a ir cambiando con el tiempo la interpretación de los hechos, pues, ¿no? Construir documentos valiosos, ¿no? Para el conocimiento de los inicios del proceso de conquista y colonización. Expresa los sentimientos de los soldados, poetas, funcionarios, visionarios y nativos. Se narra y se describen conocimientos a veces con objetividad y a veces con fantasía. No puede ser concebido la crónica porque pues no tiene la visión crítica respecto a los sucesos, sino que dependen de la subjetividad del cronista y son parciales. Es decir, la historia busca qué cosa, crear una visión crítica, crear que te muestre los hechos tal como son para que tú crees tu propio juicio, para que tú digas esto es malo, esto es bueno, pero ¿qué hace la crónica? La crónica te impone una forma de ver el mundo. Característica de la crónica es un género literario que tiene de historia, ensayo y novela. Se preocupa del ordenamiento cronológico de los hechos que narra, es decir, va en secuencia. Constituyen documentos valiosos para el conocimiento de los inicios del proceso de conquista y colonización. Expresa los conocimientos de los soldados, poetas, funcionarios y misioneros y nativos. Se narra y describe conocimientos a veces con identidad y otras con fantasía. ¿Qué es la crónica de Indias? Son las crónicas que se hicieron acerca del periodo de la invasión y conquista de América. Recuerden que se llama crónica de Indias porque se conocía ese territorio como las Indias occidentales. Tipos de crónicas, ¿no? Tenemos las crónicas y la mitología, ¿no? Bueno, estas crónicas son más que nada más ligadas a la fantasía medieval, bueno, que estaba en esta época. Al tratarse todas estas crónicas y compañías de todo tipo de maravillas y monstruos, se pueden comparar con la mitología y la poesía de los griegos. La cultura griega se destacó por inventar regiones fantásticas como el Hades o el Olimpo, creó héroes como Aquiles, Ajax o Ulises, y ser legendarios como, por ejemplo, el Centauro, que era mitad hombre y mitad caballo. Por su parte, los españoles también crearon sus crónicas regiones fantásticas como el País del Dorado o el Paraíso Terrenal, héroes como Francisco Pizarro, Hernán Cortés o Alarmiños de Cabeza de Vaca, y monstruos como los hombres con pie de cabra, rabo, un ojo en la frente o gigantes de 5 metros de estatura. Entonces tiene que ver bastante con lo que es la fantasía no mitológica. Sigamos, crónicas de la conquista, que es lo que nos interesa. Pues, ¿no? ¿Qué cosa es la crónica de la conquista? Um, Entraban los primeros años del siglo XVI y con esta Europa se encaminaba al Renacimiento. Por esa época, o sea, estamos hablando de 1500 más o menos, por esta época se observaba el continente americano de manera más objetiva y comenzaba a surgir un grupo de colonistas compuesto por misioneros, conquistadores, colonizadores y mestizos, que produjeron nuevas crónicas con una verdadera conciencia literaria. O sea, ellos tenían la intención estética. No solamente se escribían cartas y crónicas de un modo espontáneo, sino que se interesaban por la forma. Es decir, que primero, en una primera época, cuando entran los cronistas, empiezan pues a escribir, ¿no? Su maravillamiento. Acá ya hay una intención de corrección, ¿no? De ya están presentando un lector. ¿Quién es este lector que están pensando? Es el rey, no son los funcionarios. Cuando no es un lector como nosotros, no es un lector que es un lector, es un jefe. ¿Ah? Eh, se usaba la prosa y el verso para elaborar verdaderas narraciones y poemas sobre la vida de los conquistadores e indígenas. Los máximos representantes de esta producción literaria americana en aquel momento fueron Gonzalo Fernández de Oviedo, Fray Bartolomé de las Casas, Francisco López de Gómara, Bernal Díaz de Castro y Álvarez Núñez Cabeza de Vaca. Todos estos escritores tuvieron la particularidad de reseñar cada detalle del nuevo continente,
y a pesar de que la mayoría eran de origen español, su visión de la conquista fue muy diversa. Mientras hubo cronistas como Fernández de Oviedo y Díaz del Castillo, que contaron sus experiencias vividas en América, hubo otros como López de Gómara, que jamás aparecieron por estas tierras, pero sí escribieron a partir de cartas que recibían de Hernán Cortés y otros conquistadores. Eso de ahí son eh, crónicas con información de tercera mano. ¿Ya? Uno de primera mano es que está presente en el momento de los hechos. Segunda mano está entrevista a alguien que estuvo presente. Tercera mano escribe a partir de lo que cuentan otros. ¿Ya? O escribe a partir de las crónicas escritas. ¿No? Las crónicas primitivas soldadescas son las primeras que llegan, escritas por soldados con escasa instrucción o escribanos que no superaron su aspereza procesal, denotaron el deslumbramiento inicial ante el nuevo mundo, en la ausencia de detalles, la tensión del ánimo en la relativa aversión a los indios y su carácter testimonial en la objetividad y la exclusión de todo juicio. Es decir, estas primeras crónicas se van a llenar sobre todo el maravillamiento, ¿no? Cómo van a ver, estar asombrados con este nuevo mundo. Por eso es que van a tratar de escribirlo al máximo detalle para que su lector, que era su jefe o alguien en Europa, tengan como una idea más exacta de lo que era América. Las crónicas, vamos allá acá, ¿no? Dice, el día pasado, cuando el almirante iba al río, el del oro dijo que vio 3 sirenas que salieron bien alto de la mar, pero que no eran hermosas como las pintan, que de alguna manera tenían pinta de hombre en la cara. Dijo en otras veces vio algunas en Guinea, en la costa Menegueta. ¿No? Vemos ahí cómo la fantasía de las sirenas está siendo incorporada a las crónicas. Hay por aquellos parajes una nación de indios que tiene un pie como las cabras, y otra nación de que las pantorrillas de las piernas tienen a la parte de adelante y los pies de las partes de atrás. Y se conjetura que desde la orilla para abajo tienen las piernas al revés, de suerte que el talón es lo que había de ser la punta del pie. Esta está donde debía estar el talón. Y esto parece más conforme a la motricidad referida, ¿no? Vemos cómo el registro medieval va cambiando, tergiversando, ¿no? La imagen de la indígena. Bien, tipos de crónicas. Bueno, que serían ya nos corresponden las crónicas, no los cronistas. Tipo de crónicas. Por su ocupación pueden ser soldados, juristas, o sea, abogados, escribanos y clérigos. La ocupación tenemos a soldados tenemos a Cristóbal de Mena y Francisco López de Jerez, que cada uno fue un soldado de Pizarro, ¿no? Y ellos van a mostrar primero un asombro del nuevo mundo, ¿no? Lo que van viendo. Tienen que dejar las cosas, partir de la conquista y son testigos de primera mano. Los segundos, los juristas, ellos ya vienen con una misión. ¿Quiénes son? Usted Zárate, Pedro Fernández de Gamboa y Pedro León. Ellos vienen con una misión, ya están encargados. Miren las fechas, ¿no? El 34 ya está en plena guerra, 77, 72, 50, ya acabó la guerra de conquista. O sea, ellos ya vienen cuando todo ha terminado. O sea, no son de primera mano, no participan. Obedecen a una función burocrática, son burócratas. Testigos de segunda mano, o sea, ellos entrevistan a los sobrevivientes, se especializan en ese trabajo, justifican el proceso de colonización, ¿no? O sea, esa es la crónica, justificar por qué conquistaban tanto. José da Costa, los clérigos, José da Costa y Fray Reginaldo de Lizárraga. Vean la fecha, 1590 y 1605, ¿no? Ya tercera mano, ya murieron los que pelearon en las conquistas. ¿Quiénes han quedado? Han quedado las cosas que se han escrito de ellos, o los que ellos han escrito. Entonces, eso ya es tercera mano, ¿no? Afán evangelizadores vienen con la idea de evangelizar al pueblo americano, buscan tener una versión más humana de los hechos y testigos segundo, tercera mano. Entonces, toda tercera mano. Por su etnia. Bueno, por su etnia los cronistas pueden ser eh, español, indígena y mestizo, ¿no? Si fueran españoles, tenemos a quién? Tenemos a Pedro Cice León, el llamado príncipe de los cronistas, Juan de Betanzos y Renal Díaz del Castillo, ¿no? Ellos tienen una visión parcial de los hechos. Claro que van a justificar los hechos desde su punto de vista español y van a justificar su accionar en el Tahuantinsuyo. Mientras que son indígenas, como Santa Cruz de Pachacuti, Titucuzo y Panqui o Felipe Madiala, ellos buscan dar la versión de los vencidos, ¿no? O sea, bueno, ya hablaron los vencedores, ahora que hablen los vencidos. Se denuncian los abusos cometidos por los españoles durante la conquista y se ven forzados a utilizar el español para ser escuchados. Los mestizos como García La Vega, el Inca y Blas Valera van a buscar corregir a los tanto españoles como indígenas y tratar de armonizar lo español y lo quechua. Él es Precio de León, ¿no? Llamado el Príncipe de los Cronistas, por la belleza de sus textos. Tiene dos obras importantes que es Crónica del Perú y El Señorío de los Incas.
Huampo Madayala es un cronista indígena que nació en Ayacucho. Acá tenemos su imagen en la foto de él, probablemente no ha existido, dicen. Siempre repite la frase no hay remedio porque para él todo está en desorden, pues, ¿no? Su obra se llama acá está mal, perdón, es Nueva Corónica, Corónica de Corona, Corónica y Buen Gobierno. La genera narrativa, especie crónica, es el tema, denuncia la corrupción de los funcionarios españoles y la de los clérigos, este es el tema, ¿no? Se llama corónica y no crónica, puesto que la primera, o sea, la corónica es un documento oficial que se le dirige directamente a la corona del rey, o sea, al rey en persona. Precisamente la obra de Felipe Juan Madayala está dirigida al rey Felipe III, mientras que la crónica, ya vimos que, ¿no? La corónica es un documento oficial que dirige directamente al rey, y la crónica es a un superior. Su obra se mantuvo perdida hasta 1908, cuando fue hallada en Copenhague. O sea, nunca llegó a su destino. Parte de una experiencia personal para escribir su obra, ¿no? ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es la experiencia personal? La violación de su esposa y el abandono de ella lo deja. Y a partir de eso él empieza a escribir esta novela, esta crónica. En su obra combina el español, el quechua, el aymara y utiliza dibujos para potenciar la expresividad de lo que dice, ¿no? Claro, él no dominaba el español, él era aymara, y domina el quechua, pero el español es muy dificultoso, por eso hay palabras que él no entiende y para representar mejor lo que quiere decir, dibuja. Ahora, dibuja lo que él está, él quiere representar y esto hace pues que su visión sea, lo hace él el precursor del cómic en el Perú. Bien, está tiene dos partes, la nueva corónica y el buen gobierno. La nueva corónica eh, es un libro, bueno, ahí puedes leer, ¿no? Pueden leerlo con paciencia, que ya lo expliqué. Vamos a algunas imágenes que están en su nueva corónica. Pues no tenemos eh, la evangelización, ¿no? Está un Poma con su hijo, ¿no? Acá está cómo pegaban a los negros, a los indígenas, la muerte de Atahualpa, pues, ¿no? Esos son los dibujos de Gamampa. Él mismo los dibujaba. Garcés de la Vega, ¿no? Es el primer peruano, primer mestizo, le dicen, ¿no? Su nombre real no era Garcés de la Vega, sino es Gómez Flores Figueroa. Es hijo del capitán, ¿cómo se llama este capitán? Sebastián Garcilaso de la Vega. Y la ñusta Isabel Chimpugio, es nieta de Tupac Yupanqui. Fue muy llegado a Cusihualpa, que era un pariente ligado a estos tiempos. Eh, Era hijo fue el matrimonio, no había la unión entre indígena y español, pero a pesar de eso recibió una buena educación. Su padre se esmeró en eso. Viajó a España, donde completó su educación y necesitó la herencia de su padre, por lo que tuvo problemas, alegando que su padre había sido un traidor. Se dedicó a la vida militar y participó como soldado en distintas campañas. Quiso volver a Cusco para reunir información, pero le fue denegado. Así que tuvo que informarse por medio de cartas. ¿Qué tipo sería entonces? Pues, sería un proceso de tercera mano, pues, ¿no? Pedro, a ver, bueno, me confundí acá. Obras de Garcilaso, ¿no? Tenemos la tradición del diálogo del amor, ¿no? Que es una obra escrita por el hebreo. Ojo, él no escribió diálogo de amor, él lo tradujo. La obra de diálogos de amor es de León el hebreo, pero ¿cuál es su trabajo? La traducción al español de esta obra. La cabeza de García Pérez, de Vargas, ¿no? Con esto intenta establecer un parentesco entre su padre y él, por supuesto, y los más grandes héroes españoles, como el poeta Jorge Manrique y el poeta García la Vega, que también fueron soldados. La Frida del Inca relata la experiencia de Ron de Soto cuando fue la península de la Florida, ¿no? Es una crónica sobre esta expedición fallida de Ron de Soto. Cuentos reales, ¿no? Género narrativo, especie crónica, que consta de dos partes, cuáles cada una trata sobre sus linajes, el Inca por un lado y el español por el otro. Acá, tiene dos partes, ¿no? Primera parte, cuentos reales, ¿no? Que dedica la parte indígena. Publicada en Córdoba en 1609. Eh, Historia de los tiempos pre-incas, del incanato y de las tradiciones, mitos y costumbres incas. ¿Qué busca con esto? Corregir a los cronistas anteriores que hablaron mal de los incas, ¿no? Sobre todo a Bernal de Castro, ¿no? Eh, Idealiza el mundo incaico, ese fue su error. Ese fue su error. ¿No? Mientras que una parte fue publicada en Lisboa en 1017, cuando Ali está muerto. ¿Cuál fue el tema? La conquista del Perú y las guerras civiles entre los conquistadores. ¿Para qué hizo esta obra? Para limpiar el nombre de su padre.
¿no? Y enfrentar las acusaciones y acceder a la herencia que le habían dejado. ¿Cuál fue su error? Que era muy parcial, ¿no? Él es recontra antipizarrista. No se le puede considerar historia, pese a que el Inca lo es historiador, puesto que ficciona mucho sobre los temas que aborda, ¿no? Comete errores como hablar mal de Atahualpa, ¿no? Porque su casa era contraria a la suya, eso es cierto, ¿no? Otro error que comete bastante es, por ejemplo, el reconstruye escenas donde no estuvo, ¿no? Él empieza a hablar sobre los diálogos que tiene Tupac Yupanqui con su padre, pero no estuvo ahí para escucharlos. Bueno, ahí tengo un argumento de esas dos obras, ustedes pueden tenerlo, ¿no? Pueden leerlo mejor. Las fuentes que tengo. Bueno, eso sería toda la clase de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Les doy muchas gracias por tomar atención del caso y con todo gusto respondo sus preguntas por interno. Muchas gracias.